tomar nuestros lugares. Vamos a acomodarnos ahí. Mucho espacio en el día de hoy, como podemos ver. ¿Quién nos falta? A ver, se siente como una ausencia muy grande, ¿no? ¿Quién será? Oh, man, apenas me di cuenta, ¿eh? Doña María, ¿eh? Doña María falta. ¿Quién más? Hay Jeffrey, Crisley, Tati, Dani, Alma, también. Nuestra hermana Alma, manténgalas en sus oraciones. Tuvo una cirugía, pero está bien, se está recuperando y por eso nuestro hermano Dani, pues no estuvo aquí en el día de hoy, ¿no? Está haciendo esa responsabilidad de esposo, ayudando a cuidarla. A ver, ¿quién más falta? ¿Quién más falta por ahí? ¿Quién más no? Ya pasó Gio, ya. ¿Quién más? ¿Quién más? Falta alguien. Helga, nos falta Helga, pero ya viene para Pesach. Así es. Pero si ven cómo se siente ese vacío, ¿no? Por ejemplo, con la ausencia de nuestros pastores, ¿no? Areli, Samuel, sí, oh. Eh, ¿Cómo nosotros, cómo? Sí, están recién nacidos allá en las aguas de Miami. Pero es interesante y es curioso cómo la ausencia de ellos se siente en el día de hoy, ¿no? Y lo que nosotros tenemos que recordar, ¿ok? Es de que de esa misma forma se siente cuando ustedes, cada uno de ustedes no viene. No simplemente lo decimos porque Pastor Gio y Nancy son los pastores. Y claro, ellos son ¿cómo se dice? Unas columnas muy importantes, ¿no? De nuestra congregación. Ellos son nuestros líderes que Yahweh ha puesto. Pero de la misma forma, nosotros tenemos que entender de que cuando nosotros no nos congregamos o no participamos de estos, ¿cómo se llaman? De estas santas convocaciones, se siente la ausencia, ¿ok? Y yo sé que muchos de nosotros adultos nos damos cuenta, ¿no? Y simplemente, bueno, nos pasa por la mente tal vez el por qué no vinieron, pero ¿saben quién se fijan más? ¿Usted sabe? ¿Quiénes son los que se fijan más? Los niños. Ellos se dan cuenta, más que nadie, ellos se dan cuenta quién viene y quién no, y cuando alguien falta. A nosotros a veces los de nosotros nos preguntan, ¿y dónde está X persona? ¿Dónde está tal persona? Porque ellos se acostumbran. Entonces, simplemente para que tengamos en cuenta eso, hermanos, ¿ok? Cada uno de nosotros somos muy importantes. Amén. Voy a hacer unos pequeños anuncios antes de comenzar uh, con el tema de hoy. Vamos a, antes de que se me pase, los que no han recibido todavía su carta, ¿ok? De las contribuciones de las ofrendas que dio el año pasado, en el 2020, acuérdense que ya las tenemos, ¿ok? Si no la ha recibido, por favor, pregúntenos para que se las podemos dar. ¿De qué se tratan estas cartas? Cada vez que usted da su diezmo y su ofrenda, que usted pone su nombre en el sobre, ¿ok? Todo eso, nosotros como congregación tenemos que llevar un récord de todo eso, ¿ok? Por ley. Entonces, al final del año, nosotros le entregamos una carta para que usted pueda usar eso al hacer sus impuestos y le pueda ayudar y beneficiar eso. Yo sé que nosotros no damos por obtener ese beneficio, ¿no? Nosotros no lo hacemos por esa razón, pero es un beneficio y ¿por qué no tomar ventaja de eso? ¿Ok? Porque yo sé que hay muchas personas que a veces dicen, no, yo simplemente quiero dar mi ofrenda y no quiero ponerle nombre en el sobre, no quiero que nadie se dé cuenta. Y está bien, ¿ok? No tiene nada de malo de eso, pero a la misma vez, también entienda de que es un beneficio simplemente que nosotros tenemos como pueblo. Porque ha habido muchas personas, especialmente en el área de migratoria,
que todo eso, si usted tiene un récord y usted tal vez está en un proceso migratorio, en algún momento todo eso le puede beneficiar para cualquier cosa, porque usted es parte de una congregación. Y es triste porque a veces vienen las personas, a veces vienen personas que nunca se congregan y a veces le piden a uno que le haga una carta, que le haga un papel. Y o sea, yo les pregunto, ¿usted sería correcto que nosotros hiciéramos eso? Que le diéramos a la gente una carta de recomendación cuando la persona no viene y no se congrega. No está bien, ¿sí? Y uno a veces se siente mal, porque a veces uno quiere hacerlo, pero uno no puede. Entonces, todas estas cosas, todos esos detalles son cosas que nos ayudan, ¿ok? Nos ayudan, así que no se sienta mal si usted es una de esas personas que dice, oh, yo quiero hacerlo simplemente porque me nace, ¿no? Sabemos que esa es la intención de todos nosotros, ¿no? Es dar sin recibir un reconocimiento o para que vean cuánto doy. No se trata de eso. Yo sé que nuestro corazón no está, este, ¿cómo se dice? En ese tipo de actitud. Amén. ¿Sí me entendieron lo que? Así que con confianza, siempre lo más importante que las personas que llevan el récord es de que simplemente ponga su nombre y su fecha en el sobre. Y ese sobre queda almacenado como un récord, ¿ok? Y de ahí es donde se producen ya las cartas. Amén. Otra de las cosas también que tenemos que empezar a prepararnos, otro anuncio bien importante es lo de Pesach, ¿ok? Si usted va a participar en la cena de Pesach, necesita ya empezar a entregarnos los nombres de las personas que van a estar eh, viniendo, ¿no? O participando de esa cena de Pesach, porque estamos buscando en los planes de rentar un salón. Entonces necesitamos tener una lista de las personas. Acuérdense el requisito más importante para poder celebrar Pesach. ¿Cuál es? A ver, Tevilá, ya dicen circuncisión. ¿Sí? ¿Cuál es la circuncisión más importante que nosotros? La circuncisión del corazón, ¿no? Y obviamente nosotros tenemos el privilegio, ¿ok? Digo que es un privilegio porque antes, ¿ok? Para los que no conocen la historia de esta congregación, nosotros éramos un ministerio de raíces hebreas que, ¿cómo nos llamábamos antes? Antes de que fuéramos MC Shalom. ¿Alguien se acuerda? Éramos Ministerio Emet, ¿sí? Casa de Israel. Y ese nombre fue el que le pusimos a la congregación después de que hicimos el cambio de lo que es el cristianismo tradicional. Ese fue el nombre que Pastor Gio, pues el padre, ¿no? Le reveló ese nombre y ese nombre le fue dado a la congregación. Pero éramos un ministerio solo, no conocíamos a nadie, no teníamos todavía una relación muy amplia con Pastor Higuita, con todos los de MC Shalom. Entonces, teníamos muchas limitaciones en lo que se trata de los recursos. Entonces, ahora como ya estamos asociados con MC, obviamente se abren las puertas, ¿no? Para muchos beneficios. Y uno de los beneficios que tenemos es de que el Moel, el médico, el doctor que hace las circuncisiones, creo que hace como 2 pases al año, siempre antes de Pesach y creo que después, antes de Sukkot, antes de las fiestas del otoño, ¿ok? Entonces, este fin de semana, si no me equivoco, estuvo en Miami, creo que ayer estuvieron haciendo Brit Milá, circuncisiones en Miami, y creo que eh, en la próxima semana tenemos personas de aquí que van a, a ir, ¿verdad? O que se han apuntado, ¿cierto? ¿Sí? Por allá atrás dicen amén o no. Así que si usted es un hombre, obviamente hombre, ¿no?
que todavía no ha hecho la circuncisión, ¿ok? Es una buena oportunidad para que así llegue circuncidado del corazón, circuncidado de la carne a Pesach. Eso es lo más hermoso, ¿sí? Como hombre, como varones, que podamos llegar a ese Moedim, ya con esa circuncisión, con esa marca en nuestro cuerpo. Así que si alguno de ustedes está interesado, pues por favor, acérquese. Yo sé que es algo que nos da como miedo, ¿no? Pero una de las cosas que vas a poder hacer cuando ya hagas el Brit Milá es que ahora ya le vas a poder decir a tu esposa de que ya has vivido un dolor igual al parto. ¿Eh? No, yo le dije eso a Claudia cuando llegué y casi me da un puño. No, claro que no, no, yo creo que no hay ningún dolor, ¿no? Que nosotros podamos sentir, no sé, o sea, yo no me lo imagino, ¿no? Este, lo he vivido varias veces con mi esposa ya y wow, tremendo. Así que mujeres, pues todavía tienen el primer lugar en esa parte. Así que bien importante la parte de apuntarse, ¿ok? Para la fiesta de Pesach. Ah, ¿qué más? ¿Qué más? Simplemente quería recordarles lo que estamos haciendo con la oración. Tenemos la oración ya por las mañanas. ¿A qué horas es por la mañana? De 6 a 7, ¿ok? Y en la noche hemos abierto otro grupo de 9:30 a 10:30, ¿ok? ¿Por qué es importante que cada uno de nosotros nos involucremos en estos grupos? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Cómo es? Ok, ¿cómo mantener nuestras almas? Ok, mantenernos, o sea, siempre despiertos, ¿no? Siempre alertas. ¿Qué más? A ver, alguien que participe de uno de los grupos que le haya tal vez beneficiado, le haya ayudado. ¿Qué podrías, alguien aparte de Jesse? Ok, excelente punto. Me gustó eso, porque fue una de las cosas que yo ahorita noté con las personas que empezamos en la noche, es de que todos los días los escucho. Entonces, me di cuenta que eso me ayuda, porque sé que, o sea, estoy al pendiente. Y si hay una necesidad, obviamente ahí se va a manifestar, ¿no? Ahí nos vamos a dar cuenta. Entonces, no es como que simplemente veo al hermano, a la hermana en el día de hoy y ya no lo veo hasta la otra semana, sino que durante la semana estamos en esa unidad, en ese had. Y eso es bien importante. A ver, una más. ¿Ok? Estamos intercediendo constantemente, estamos orando y obviamente la oración siempre hemos sabido de que es algo bien importante, ¿no? Para que nosotros nos podamos mover a través de eso. Pero una de las cosas que a mí me ha gustado mucho ha sido porque me ha ayudado a mantenerme disciplinado en la lectura de la Liyá, ¿ok? Y esa parte es bien importante, porque cada uno de nosotros sabemos de que recibimos la parashat. ¿Qué es la parashat? La porción de la Torá, ¿ok? La porción de la Torá de cada semana. Y esa porción está dividida en 7 porciones pequeñas. ¿Cómo se llaman esas 7 porciones pequeñas? La saliyá. Entonces, tenemos la responsabilidad de cada día. O sea, si nosotros cada día leemos una porción pequeña, no es ni un capítulo, a veces son 15 versículos, a veces son hasta 5. O sea, si nosotros hacemos eso, entonces en un ciclo de 12 meses, ¿qué es lo que, ¿cómo se dice? ¿Qué es lo que logramos hacer?
O sea, leer toda la Torá, no toda la Biblia, ¿ok? No se van a confundir. Toda la Torá, que son los primeros 5 libros. Entonces, esa es una de las partes que nosotros, a través de estos grupos, estamos tratando de enfatizar la lectura de la Aliyá. Así que si tú eres una persona que luchas y dices, es que no me da el tiempo, es que me pongo a leer solo y me quedo dormido, o me da sueño, me canso, no entiendo, entonces es una buena oportunidad para que tú te conectes con estos grupos y así puedas leer la Aliyá. O sea, comprométete a eso y ahí ya. Si lo quieres hacer en la mañana o si lo quieres hacer en la noche, pero eso es lo importante, para que así cuando llegue ya el sábado, el Shabbat, tú no estés perdido, sino que ahora ya sabes de qué se va a tratar el mensaje, sabes tal vez qué preguntas hacer, porque ya leíste y tal vez hubo cosas que no entendiste. Amén. Amén. Bueno, entonces con esos anuncios vamos a comenzar en esta noche. Voy a hacer la bendición por la Torá. Así que repita conmigo y digamos todos juntos, Baruch atah Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher bahar banu, mikol ha'amim, benatan lanu, et torato. Baruch atah Yahweh, noten haTorah. Beshem Yeshua HaMashiach, melech Yisrael. Y en español es, bendito seas tú, Yahweh, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos elegiste entre las naciones y nos diste tu Torah. Bendito seas, oh Yahweh, que nos concediste la Torah. En el nombre de Yeshua, el Mesías, Rey de Israel. Amén. 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 Bueno, vamos a comenzar entonces ahora sí con el tema de hoy. ¿En qué parashá estamos? A ver, ¿cómo se llama la parashá de esta semana? Voy a hacer como cuando hago la clase de los niños, ¿ok? Les voy a empezar a hacer muchas preguntas. A ver quién responde. ¿Cómo se llama la parashá? Terumá. Bueno, en inglés, ¿cómo se pronuncia? A ver, Juliana, ¿cómo se pronuncia en inglés? Teruma, teruma. Teruma. ¿Y qué significa terumá? A ver, Michael, ¿qué significa terumá? ¿Ofrenda o qué más? O una contribución, ¿ok? Una ofrenda, de acuerdo a lo que decía o dice el documento de la parashá de esta semana, significa ofrenda alzada o una contribución. Si nosotros, obviamente estas palabras, ¿no? Por ejemplo, terumá, ¿cuál era la semana pasada? Mishpatim, Yitro. Si nosotros escuchamos los nombres de estas porciones y nosotros en nuestra mente decimos, bueno, pero ¿qué quiere decir eso? ¿Qué significa esa palabra? ¿Cómo nosotros podemos investigar el significado de esa palabra? A ver, ¿quién me lo puede decir? ¿Cómo nosotros podemos investigar el significado de esa palabra? Del nombre de la porción. Tendríamos que ir a los primeros versículos de esa porción. Por ejemplo, esta parashá empezó ¿en qué capítulo? Capítulo 25 de Éxodo, ¿no? De Shemot. Entonces, si tú vas a Éxodo capítulo 25 y tú buscas en las primeras palabras, ahí vas a encontrar la palabra de la porción.
Obviamente, en nuestras Biblias, pues está en español, ¿no? Por ejemplo, ¿quién tiene una versión? A ver, que me la pueda leer ahí. A ver, ¿cómo dice en la Kadosh? Bueno, ¿qué palabra usa para la palabra terumá? ¿O dónde la encuentras? Ok. So ahí la palabra colecta es esa palabra terumá. ¿Sí? Cuando tú miras en el diccionario hebreo, esa es la palabra que vas a encontrar, terumá. Y de ahí nace el nombre de esa parashá de la semana, de las primeras palabras, o de una palabra del comienzo. ¿Qué otro, por ejemplo, con los libros de la Torá? Nosotros sabemos de que en el español, en el idioma que nosotros tenemos, ¿cuáles son los nombres que tenemos? Tenemos Génesis, tenemos Éxodo, tenemos Levítico, tenemos Número y tenemos Deuteronomio. Pero ¿esos son los nombres correctos? ¿Son los nombres originales? No son. ¿Cómo son los nombres originales? Obviamente Génesis es ¿qué? Bereshit. ¿Y de dónde nace el nombre Bereshit o la palabra Bereshit? Del primer versículo. ¿Ok? El libro de Éxodos se llama Shemot. ¿De dónde nace? Éxodo capítulo 1, el primer versículo. Estos son los nombres Shemot, ¿no? Y así cada libro. Por eso tenemos dentro de las que son 54 parashats que tenemos en todo el año, hay 5 parashats que tienen el nombre de los libros de la Torá. Tenemos la parashat de Bereshit, parashat Shemot, parashat de Baikra, Bamidbar, que es números, y el de Barim, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí están los nombres, ¿sí ves? Entonces, simplemente tenemos que empezar a hacer nosotros, empezar a hacer investigación. Y recuerden que la forma de hacerlo es mirar, tomar una palabra y ir al diccionario hebreo, perdón, no al diccionario hebreo, sino a un diccionario que te pueda decir la palabra que fue usada originalmente. Lo que la parte que es más difícil es el pacto renovado, ¿no? El nuevo que conocemos como Nuevo Testamento. Ese sí es más difícil. ¿Por qué? Porque está escrito en griego, ¿no? Entonces, cuando buscas la palabra que fue usada, pues te da una palabra griega y ahí tienes que hacer más trabajo, pero todas las palabras al final del día tienen una raíz hebrea. Todo viene del hebreo, ¿sí ves? Entonces, por ejemplo, cuando decimos Juan el Bautista, ¿no? ¿Cuál es el término correcto el nombre correcto de él? Johanán el inmersor, ¿sí ves? Entonces, todas las palabras, obviamente, que están en nuestras Biblias, muchas de ellas, pues, se quedan cortas, ¿no? Pero por eso estamos haciendo este trabajo de estudiar, ¿ok? Entonces, si necesitas ayuda para poder usar el diccionario, por favor, no tengas pena, pídenos ayuda, nosotros te ayudamos, ¿ok? Bien importante. Así que la parashat terumá, ofrenda alzada, ¿o cuál era el otro nombre? Contribución, ¿ok? ¿Alguien tiene otra versión que, ¿cómo decía la hermana? ¿Cómo decía la palabra? Colecta, la colecta. ¿Alguien tiene otra versión que diga algo diferente? Ofrenda, ¿ok? Entonces usa la palabra, en la Reina Valera usa la palabra ofrenda. ¿Alguien más tiene otra diferente? ¿No? ¿En inglés? ¿Alguien tiene en inglés? ¿Cómo dice en inglés?
¿Cómo es? A collection, una colecta, ¿no? También, una ofrenda. Ok, bien importante. Bueno, pues, Xavier, ¿tiene las dos imágenes que te había pedido? Bueno, ahí le puse están en inglés porque la estaba usando para la parashá de inglés esta mañana. Pero, ¿qué es eso que está ahí en es un plano, ¿no? En inglés se llama un blueprint. ¿Y qué es un plano? ¿Ok? Es un plano, ah, es como un dibujo, también puede ser, también lo podemos llamar así, pero es básicamente el diseño, o sea, un arquitecto hace un diseño con todas las medidas de lo que va a ser esa obra, ya sea un edificio, ya sea una casa, este, incluso para a veces hacer trabajos, por ejemplo, cuando tú vas a uno de esos lugares donde arreglan jardines y tienen fuentes y todo eso que han construido fue hecho a través empezó con un dibujo, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen con este plano? El arquitecto, lo hace el diseño, ¿no? Él hace el dibujo. ¿Y qué hace él con esto? Es para construir a base de eso. Pero ¿quién es el que lo construye? ¿Es el arquitecto el que se va y escarba? ¿Es el arquitecto el que hace todo? No. ¿Quiénes son? Son los obreros, ¿sí? Entonces, la próxima imagen, ¿qué hay ahí? A ver, ¿quién me ayuda? Ajá. Entonces, eso es lo que un plano, así le dicen, ¿verdad? Un plano. Eso es lo que un plano logra hacer. O sea, tienes desde la primer persona que se encargó ¿cómo se dice? De limpiar el monte, emparejar el terreno, hasta la persona que viene y hace lo que es el fundamento, ¿no? Lo que tú miras, por ejemplo, en esta casa, toda la línea de concreto, todo el concreto, este, es hecho por otra persona. ¿Y después qué sigue? Después del fundamento, en términos de una casa, ¿qué sigue? Sigue lo que le llaman, aquí le llaman framing en Estados Unidos, ¿no? El, ¿Cómo le llaman? La estructura, ¿no? O sea, todo el esqueleto de lo que es el edificio. Y después vienen y meten la plomería, mientras que todas las paredes están expuestas y abiertas, meten las líneas de agua, de drenaje, meten las líneas de electricidad. Por ejemplo, nosotros que estamos aquí abajo, pues obviamente está expuesto, ¿no? Y se ve. Pero, por ejemplo, ya en el piso de arriba, tú ya no ves todo eso. Todo eso se hace en ¿cómo se dice? En los niveles anteriores. Y al final, bueno, no al final, pero ya después viene la persona que pone todo el sheetrock, el, sí, ¿cómo le llaman en sheetrock? Sheetrock, ¿no? Tabla roca, exacto. Me acordé de eso ahorita que estuve en México, mencionaron esa tabla roca. Yo dije, ¿qué? Tabla roca. Sí, pero así se llama, es verdad. Y al final, pues ya tenemos una hermosa casa, ¿no? Un hermoso, una hermosa vivienda. Pero, ¿qué es lo interesante de todo este proceso? Es de que lo que
O sea, cada persona que vino y hizo su parte, ¿tú crees que ellos tenían que explicarse uno al otro, decir, hey, eso es lo que hice yo, ahora tú tienes que hacer esto? Y, y después la otra persona decir, no, y explicarle a la próxima, a la próxima. ¿Tú crees que tenían que hacer eso? A ver, Juliana dice que sí. No, yo sé, pero los contratistas o las personas que vienen a hacer cada uno su trabajo, ¿tú crees que ellos tienen que estar dependiendo del que acabó de terminar? No, porque cada quien se guía a través de los planos. Entonces, si cada persona se encarga de hacer su parte correctamente, todo encaja. Por eso es de que al final, cuando ya viene la persona de las ventanas, ¿qué es lo que hace la persona de las ventanas? Simplemente mete la ventana en el hoyo, en el hueco, y le pone tornillos. Las puertas. ¿Por qué? Porque cada persona que vino anteriormente se guió a través del plano. Y por eso todo encaja perfectamente. Y por eso puse ahí, ¿no? Está en inglés, pero cada uno de ellos, o sea, son desconocidos. Se va, termina uno, se va, llega el otro y así. La obra está siendo coordinada y están todos entrando, pero ninguno de ellos, muchos de ellos ni se conocen o ni siquiera este, tienen que estar dependiendo uno del otro. Mientras que ellos tengan el plano, es todo lo que necesitan. ¿Ok? ¿Por qué te comparto esta imagen? Si quieres ya la puedes quitar. Porque a nosotros, cuando nos hacían la explicación de la Biblia, ¿no? Nos explicaban cómo fue escrita la Biblia. ¿Alguien recuerda tal vez la explicación que nos dieron, ¿no? No sé si alguien recuerda, pero yo recuerdo y, y no está tan errado la explicación, simplemente que no es tan complicada como nosotros pensábamos. Cuando tú miras o estudias, por ejemplo, lo que es este libro, cómo fue escrito, se dice que fue escrito por alrededor de 40 personas, ¿ok? 40 personas y fue escrito en un periodo como de 1500 años. Entonces, eso quiere decir que cada persona escribía una parte, pero ninguno de ellos, o bueno, muchos de ellos, algunos sí tenían comunicación, sí se llegaron a conocer, pero la mayoría de ellos nunca se conocieron. Entonces, cada uno escribió. ¿Y qué pasó cuando ya pusieron todo este libro, cuando lo armaron y lo pusieron todo junto? O sea, no hay ninguna contradicción. Entonces, yo recuerdo cuando yo recién llegué al cristianismo, a mí me explicaban esto, pero me decían, porque cada uno de ellos tenía el Espíritu Santo. Y cada uno de ellos fue inspirado por el Espíritu Santo y por eso es de que ninguno de ellos se contradice. Y ninguno de ellos tuvo que eh, ir al otro a preguntarle qué escribió, sino que cada uno escribió de acuerdo a cómo el Espíritu le dio la inspiración. Y eso, o sea, no está completamente errado. Pero entonces, ¿qué hacemos con el libro de Eclesiastés? Que se dice que no es un libro inspirado por Dios, ¿no? Sino que son palabras de quién? Del predicador. O sea que Salomón escribió ese libro, pero no es un libro que se considera como una inspiración divina de Dios, sino que él lo escribió a través de la sabiduría que Dios le dio a él. Y aún así ese libro no se contradice, no se contradice con todos los demás. Entonces, ahora que nosotros estamos en la Torá, ¿ok? Y ahora que nosotros entendemos que la Torá
estamos entendiendo de que la Torá es ese plano. ¿Quién es el arquitecto? Yahweh es el arquitecto. Y Él nos dio su Torá como un plano. Entonces, todos los que escribieron libros de lo que tenemos en las escrituras, yo te pregunto, ¿tenían conocimiento de la Torá? Claro que sí. O sea, yo estuve pensando y estuve meditando, alguien que tal vez no conocía la Torá, pero todos la conocían. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que cada uno de ellos, cuando escribió, obviamente fue una inspiración también del Ruach, ¿no? Del Espíritu. Pero cada uno de ellos tenía la referencia de lo que es la Torah. Entonces, por eso es de que no hay ninguna contradicción en lo que es toda la escritura. Entonces, nosotros obviamente no conocíamos la Torah, simplemente veíamos toda la Biblia como, como libros, ¿no? Como la Sagrada Escritura, ¿no? Cuando leíamos en, ¿qué? Segunda de Timoteo, ¿no? Cuando Pablo dice que toda escritura es, es inspirada por Dios, ¿no? Y útil para enseñar, para instruir, para redarguir, para reprender, ¿no? ¿O no? ¿Sí? Bueno, ahí él menciona todas esas cosas. Entonces nosotros pensábamos que se estaba refiriendo a toda la Biblia, a todos los libros de la Biblia, pero resulta que no, que lo que él se estaba haciendo, él estaba refiriéndose ¿a qué? A la Torá, porque ese es el plano. Y por eso es bien importante que nosotros entendamos esa parte. Porque si nosotros, cada uno de nosotros se deja guiar por la Torá, ¿ok? Entonces no vamos a errar en ninguna enseñanza. Si nosotros les enseñamos a nuestros hijos la Torá, ellos van a enseñar igual como nosotros enseñamos. O sea, no se van a desviar. Y por eso es de que el pueblo judío, para ellos, lo más valioso, lo más importante, la herencia más grande que ellos consideran dejarle a sus hijos es el conocimiento de la Torah. Porque ellos saben que mientras que ellos tengan ese blueprint, ese plano, no importa por qué momento o tribulación ellos pasen, ellos siempre van a encontrar la respuesta. ¿Por qué? Porque van a poder ir a ese libro de la instrucción. Y por eso ellos ni siquiera les pasa por la mente dejarles una casa, dejarles una herencia de dinero, porque ellos dicen, se la puede gastar, se puede perder. Pero si yo le dejo la herencia de la Torá, aún a través de eso, él puede hacer riquezas, él puede obtener y lo puede perder todo o se lo pueden quitar, pero otra vez lo puede volver a recuperar. Y usan ese Proverbios, creo que es 17, 7, ¿no? Donde dice que 7 veces se cae el justo y 7 veces se vuelve a levantar. ¿Por qué? Porque mientras que tú tengas el plano del arquitecto, nunca te vas a perder. Entonces, les hago toda esa introducción, todo eso que les digo, para que nosotros empecemos a ver, ¿ok? Porque es bien importante lo que nosotros empezamos a leer esta semana, porque se trata de qué. ¿De qué se trata la parashá de esta semana? Se trata de un diseño. Se trata de una construcción, de una obra. Se trata de que Moshe, junto con el pueblo, tienen que construir, ¿qué? Un tabernáculo. Un tabernáculo, ¿para qué? Para que la presencia de Yahweh pueda estar en medio de ellos. ¿Ok? Entonces, aquí es donde nosotros podemos ver claramente de que el plano es importante. ¿Ok?
Vamos, vamos a empezar en el libro de Hechos y después vamos a ir a la Torá, ¿ok? Vamos a empezar en el libro de Hechos, capítulo 17. Hechos capítulo 17. Hechos 17, vamos a leer, dígame amén si lo tiene. Versículo, vamos a leer el 24 y el 25. ¿Ok? Y dice así, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, perdón, todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Entonces, se escucha como una contradicción, ¿no? Porque ¿qué es cuál es lo que lo que empezamos a leer en la parashá? Las contribuciones, ese terumá, esa contribución que el pueblo tenía que traer, ¿era para qué? Para la construcción de un templo, de un tabernáculo. Pero aquí dice, Pablo nos está diciendo, el rabino de rabinos, Rabinos Shaul, ¿no? Su nombre correcto. Él nos está diciendo que Yahweh no habita en templos hechos por manos de hombre. Entonces yo te pregunto, hermano, ¿cómo nosotros podemos explicar eso, eh? Voy a hacer lo que hizo la hermana María esta semana, ¿no? Con esa, ¿cómo le llaman? Esa bola curviada que nos tiró el otro día, ¿no? En la clase. Pero cuando yo estaba estudiando y toda esa semana que he estado meditando en la parashá, se me vino ese versículo a la mente. Y yo dije, ¿será entonces que la Biblia, la palabra, se contradice a sí misma? Porque Él nos está diciendo de que Yahweh no habita en templos hechos por manos humanas. Pero Moshe y el pueblo tenían que construir un tabernáculo para que la presencia de Yahweh pudiera habitar en medio de ellos. Entonces, ¿qué sería o qué es lo que tal vez Pablo nos está tratando de mostrar o de decir con esto? Vamos a Hebreos y esa es la parte que esa es la conclusión que yo saqué, ¿ok? Puedo estar equivocado, tal vez puede haber más a esto. Si tú lo descubres, pues obviamente compártelo, pero al meditar en todo lo que tuvimos leyendo, entendí algo muy sencillo. Acuérdense que la palabra es sencilla, la palabra no es complicada, simplemente que nosotros a veces nos hacemos bolas en nuestra mente, a veces pensamos que esto es complicado, pero no es complicado. Mira lo que dice Hebreos capítulo 8. Vamos a leer del versículo 4 y 5.
Y dice, así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Aquí está hablando acerca de Yeshua, ¿no? Y como el sumo sacerdote. Dice, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven, ¿de qué? Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Y aquí es donde está la clave. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado. ¿En dónde? En el monte. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? ¿Qué es lo que yo entiendo con esto? Es de que el tabernáculo, el Mishkan, que ellos estaban a punto de construir, no era un tabernáculo con la arquitectura o la idea de un hombre. O sea, no lo era. Ellos lo iban a hacer, pero ¿qué es lo que dice aquí? ¿Qué es lo que dice en la segunda parte o en la última parte del versículo 5? Dice, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. O sea que cuando Moisés estaba en el monte Sinaí, ¿qué fue lo que sucedió? De acuerdo a lo que dice aquí, él pudo ver una imagen de lo que había en el cielo. Entonces, este templo, este tabernáculo, no es algo que simplemente salió de la nada, sino que ya existe y existía en el cielo. Y cuando Moisés sube al monte Sinaí, Yahweh le permite ver y tener una visión de lo que era ese templo y le da la instrucción que lo tenía que construir de acuerdo a eso. Entonces, ahora podemos decir que es un templo de hombres. No lo es. ¿Quién más? ¿Quién nos recuerda que también tuvo una visión de algo así? Ah, Juan, ¿en dónde? A ver. Apocalipsis capítulo 21. Bueno, Michael. ¿Te pellizcó para que dijeras eso? Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 21. Y esto es bien importante y esto es hermoso porque cuando nosotros podemos ver, nosotros obviamente vemos y sabemos de que no tenemos un templo, un Mishkan, un tabernáculo. Pero eso quiere decir que ya es cosa del pasado, quiere decir que ya no nos, o sea, que no nos debe de importar. Porque mira lo que dice Juan en Apocalipsis 21, mira lo que dice, vamos a leer del versículo del 1 al 3. Dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender desde los cielos de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y mira lo que dice el versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Entonces, lo que Moisés vio en el cielo, esa imagen que a él se le presentó, es la misma imagen que Juan está viendo. Entonces, simplemente que a Moshe o Moisés se le dio
la tarea que lo construyera de acuerdo, obviamente de acuerdo a los recursos y a las cosas que había disponible en ese tiempo. Pero este tabernáculo que vemos aquí en Apocalipsis capítulo 21, ¿será como el que construyó Moshe y el pueblo? ¿Será igual? No. O sea, esta es lo verdadero. Lo que Moisés construyó era como una réplica, era como una imagen para que el pueblo pudiera ver lo que había allá y no muriera al poder ver todo lo glorioso, todo lo santo. Amén, eso es lo que nos dice en el libro de Hebreos. Vamos a otra vez, o vamos ahora sí a Éxodo 25, ¿no? Para mirar esa parte. Éxodo capítulo 25. Y leemos en el versículo 8 y 9. Y dice, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Y mira lo que le dice en el versículo 9, conforme a todo lo que yo te muestro, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo harás. Entonces, hubiera sido diferente si Moisés o el pueblo simplemente les hubiera dado la idea, ¿no? Vamos a construir un templo, vamos a construir algo para que la presencia del Todopoderoso descienda sobre ese lugar. No funciona así. O sea, nosotros tenemos que aprender a cómo vivir, a cómo acercarnos a Él conforme a lo que Él nos dice y nos muestra. Porque nosotros antes pensábamos, ¿cómo pensábamos antes? Oh, no, yo tengo mi relación con Dios de acuerdo a qué? A mi manera. Y tú tienes tu relación con Dios de acuerdo a qué? A tu manera. Y así cada quien. Y por eso todos estamos divididos y uno está por allá, el otro está por acá. ¿Por qué? Porque cada quien lo está haciendo a su propia manera. Pero eso no es lo que nos enseña la Torá. Porque ¿qué es la Torá otra vez? Un plano. ¿Ok? Solamente hay un plano. Y tú y yo tenemos la responsabilidad de ir a ese plano para ver cómo podemos agradar al Eterno. No lo podemos hacer como simplemente nos enseñaron o como nosotros pensamos. Hay algo bien interesante que miré en el Humash, ¿ok? Y te lo quiero compartir porque yo creo que esto nos va a ayudar a entender cuál era el propósito de que este tabernáculo fuera construido. Este comentario lo tomé, ¿alguien no sabe qué es el Humash? ¿Todos saben qué es el Humash? ¿No sabe? El Humash es una Torá hebrea, ¿verdad? Una Torá judía, perdón, de los judíos. Entonces, es una Torá con comentarios rabínicos de la sabiduría judía. Y pues obviamente, ¿quiénes son los expertos en conocimiento en lo que es la Torá? Son ellos, no son los cristianos, ¿ok? O sea, los cristianos ¿cómo se dice? Nos considerábamos expertos en el Nuevo Testamento, pero después nos dimos cuenta que no sabíamos nada. Todos esos años de escuela dominical, de clases que dimos, o sea, la mayoría de ellos eran erradas, o sea, estaban conceptos equivocados. Y obviamente no lo hacíamos con mala intención, simplemente que no sabíamos. Pero ahora que ya tenemos la Torá, por eso es que nosotros, ¿ok? Muchas personas lo toman mal. Oh, es que ustedes están judaizando, o ustedes quieren ser como los judíos.
No, simplemente que tenemos que entender de que ellos tienen más experiencia y más conocimiento en lo que es la Torá. ¿Cuál es la parte que nosotros, eh, cuál es la parte que nosotros contribuimos eh, en conocimiento o conectar? Es conectar con Yeshua, conectar con el Bri Harashá, con el pacto renovado, porque ahora nosotros tenemos el beneficio de los dos. Ellos solamente tienen lo que nosotros conocíamos como el Antiguo Testamento, ¿no? Para ellos es eso, pero nosotros tenemos los dos. Podemos ver acá y luego podemos ver el reflejo acá. Entonces es doble porción, doble bendición. Y este es un comentario de ellos, ¿ok? Es un comentario. Si lo quieres tomar, lo puedes tomar. Si no lo quieres tomar, no lo tienes que tomar. Pero me pareció muy interesante porque al ellos hacer la introducción de esta parashá, ellos la relacionan con el evento del becerro de oro. ¿Quién se acuerda del evento del becerro de oro? ¿Ok? Y de acuerdo a lo que ellos dicen, el becerro de oro creo que va a estar la próxima semana, ¿no? En la parashá de esta semana que viene. Entonces, por eso el otro día yo hice el comentario en la clase que el orden cronológico, por lo que ellos dicen, no está en orden en la Torá. O sea que los eventos no están en orden. Nosotros esta semana estamos leyendo lo del tabernáculo y la próxima semana vamos a estar en el becerro de oro. Pero ellos dicen que el becerro de oro sucedió antes, ¿ok? Antes. El hermano Javier, él dijo que no, que todo está en orden. Pero bueno, aquí lo dice, ¿no? En el comentario del Humash. Y eso es en lo que yo me estoy guiando. Pero mira la conexión que ellos hacen con este evento del becerro de oro. Dice, el libro de Shemot, o sea, el libro de Éxodo, está dedicado desde la parashá y hasta el final a los preparativos y a la construcción del Mishkan, o sea, el tabernáculo. Incluso el relato del becerro de oro está en cierto modo asociado con el tabernáculo, ya que de acuerdo con la construcción misma de este, fue necesaria solo debido a que Israel sucumbió a la idolatría. O sea, que la razón y el motivo que Yahweh les dio esta tarea de construir el tabernáculo es porque ellos habían caído en un pecado muy grande. ¿Cuál era ese pecado? La idolatría. Ellos en su, ¿cómo lo podríamos llamar? Tal vez en su desesperación de la ausencia de Moisés, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a crear o le dan sus joyas a Aarón, ¿para qué? Para hacer un becerro de oro. Y la pregunta curiosa es, ¿ellos estaban tratando de adorar a otro Dios? Cuando tú lees los detalles, ¿cuáles son las palabras que dice Aarón? Porque, no recuerdo, pero las palabras que él dice, este es el Dios que te sacó de Egipto. No son exactamente las palabras, ¿ok? No me lo tomen por hecho, pero algo así es como lo dice. O sea que ellos hicieron esa imagen para recordar al Dios que los había sacado de la tierra de Egipto. Y por eso es que cuando Yahweh ve esto en ellos, él dice, espérate, estos necesitan algo terrenal para que ellos puedan ver y sus mentes no se desvíen a la idolatría. Entonces, por eso es de que ellos dicen que Yahweh les dio la tarea de hacer el tabernáculo.
por bien de ellos. ¿Si es lo hermoso que es este entendimiento ya? De poder, o sea, mirarlo desde esa perspectiva. Y mira lo que sigue diciendo. Soforno, me imagino que es un sabio de judío, ¿no? Dice, señala que lo ideal habría sido prescindir de un templo después de la revelación en el Sinaí, ya que en esa oportunidad cada judío, o sea, mira cómo ellos lo dicen, ¿no? Ellos dicen cada judío, pero en sí, ¿qué es? ¿Cada qué? Cada israelita, porque ahí estaban todas las 12 tribus, estaban juntas, pero como ellos lo ven desde la perspectiva de solamente ellos, por eso en los comentarios dicen que solamente los judíos. Dice que en esa oportunidad cada israelita se transformó en profeta y cada uno fue digno que la Shekinah, ¿qué es la Shekinah? La gloria o la presencia divina de él se posara sobre él, tal como reposaría posteriormente en el tabernáculo y en el templo. Y escucha eso. Dice, recién después de que Israel adoró al becerro de oro y se precipitó desde ese sublime estado espiritual, es que el pueblo necesitó un santuario. ¿Para qué? Para centralizar la presencia divina. O sea, en otras palabras, para que sus mentes tuvieran una referencia y un lugar específico a dónde dirigirse, a dónde traer sus ofrendas. Lo que estábamos diciendo anteriormente, no simplemente decir voy a dar una ofrenda a Yahweh, pero la voy a dar a mi manera. No, la idea del tabernáculo es para que ellos pudieran centrarse y enfocarse y para que no erraran, para que no cayeran en la idolatría. Por eso es de que Yahweh les da este hermoso templo, este hermoso tabernáculo para que ellos supieran ya, allí es donde tengo que ir. Dice, en efecto, Rashi comenta que las instrucciones referidas a la construcción del tabernáculo fueron transmitidas recién con posterioridad al incidente del becerro de oro. Su mención en este capítulo es otra instancia más del principio, ya mencionado anteriormente, de que la Torá, aquí es donde hace ese comentario, de que la Torá no siempre está escrita en el orden cronológico en el que sucedieron los acontecimientos. ¿Ves? Entonces, a mí me pareció bien interesante cómo ese tabernáculo ya estaba ahí. Y lo que Juan dice en Apocalipsis 21 ya iba a suceder. Pero por ahora él dice, ¿sabes qué? Es necesario que este pueblo tenga una referencia para que se mantenga en el camino. Entonces, vamos a Deuteronomio. Si vamos a Deuteronomio, también nos respalda esto que estamos leyendo aquí o lo que estamos mencionando. Deuteronomio capítulo 12, el 11 y el 12. Dice, y al lugar que Yahweh vuestro Elohim, ¿qué? Escogiere. O sea, ¿quién es el que escoge? ¿Quién es el que decide cómo se hacen las cosas? ¿Nosotros o él? Él. Dice, conforme, perdón, y al lugar que Yahweh vuestro Elohim escogiere para poner en él su nombre. ¿Y qué es lo que iban a hacer ellos ahí? Dice, ahí llevaráis
todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos y todo lo escogido de los votos que hubieres prometido a Yahweh. Y os alegraréis delante de Yahweh vuestro Elohim, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas, y el levita que habita en vuestras poblaciones, por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros. Entonces, ahora sí entiendes un poco mejor cuál era el propósito de ese Mishkan, de ese tabernáculo, para que así ellos pudieran tener un lugar, no de acuerdo a ellos. El becerro de oro fue hecho de acuerdo a la idea de ellos. ¿Y qué es lo que le llama Yahweh a esa idea que nació de ellos? Idolatría. Entonces, tú y yo tenemos que tener mucho cuidado con tratar de crear ideas o establecer cosas que están fuera de los parámetros, porque Él nos lo ha dejado bien, pero bien claro. ¿Alguien se acuerda que dice Malaquías capítulo 3? Ay, papá. Ahora sí estás entendiendo, ¿verdad, Dandy? Ah, ahorita te voy a hacer un quiz. ¿Alguien se acuerda de Malaquías capítulo 3? Ese famoso versículo, ¿no? Que usábamos para los diezmos, para las ofrendas. ¿Qué es lo que dice Malaquías capítulo 3, versículo 10? Dice, traer todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Yahweh de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Qué es el alfolí? ¿Alguien sabe qué es el alfolí? Oh, está cerca. El alfolí, cuando tú miras la traducción de la palabra, no recuerdo cuál era la palabra hebrea, pero es simplemente un almacén. O sea, era un lugar donde se almacenaban todas las cosas, todas las ofrendas. ¿Te acuerdas lo que leímos ahorita en Deuteronomio 12, donde él decía que a ese lugar tenían que traer todos sus diezmos, sus ofrendas? Y después, ¿qué decía en el versículo 12? Decía, y vosotros se alegrarán, ¿no? Tú, tus hijos, tus hijas. ¿Y qué es lo que decía al final? Hablaba específicamente de alguien, de levita, porque ¿quién se beneficiaba de todo lo que el pueblo traía? Los levitas. ¿Por qué? Porque ellos no tenían heredad. Ellos no tenían, ellos no recibieron herencia, ellos no recibieron tierra. Entonces, por eso es de que nosotros antes no entendíamos lo que decía Malaquías. O sea, nos decían, traiga el diezmo al alfolil y hermano, diezme. ¿No? Pero ¿qué era el alfolí? Entonces, el alfolí simplemente es ese lugar donde se almacenaba. ¿Tienes la imagen del templo que estaba ahí? Esta es una imagen del templo, pero ya el templo de Salomón, el que hizo Salomón, no el que hicieron en el desierto, pero es muy similar porque todo
los diseños fueron sacados del primero, simplemente que fue hecho de una forma más grande y ahora sí permanente, ¿no? Porque no se movía. Pero si ves esa parte donde el techo está más bajo, es como una alita, ¿sí la mira? Ese era el almacén, o sea, ese era el alfolí y tenía uno en cada lado. Y ahí es donde traían todas las ofrendas, los diezmos, el grano, las ofrendas de cereal, y ahí se almacenaba. Por eso aquí en Malaquías capítulo 10, perdón, 3, dice, y haya que alimento en mi casa. Cuando vemos esa imagen, ahora entendemos lo que, lo que está diciendo, ¿no? ¿Y quiénes eran los que se beneficiaban de eso? Eran los levitas. Eran esos que no tenían, que no habían recibido heredad. Mira lo que dice Nehemías, vamos a Nehemías capítulo 13. ¿Cuánto tiempo me queda, Andy? Malaquías capítulo 13, perdón, Nehemías capítulo 13. Vamos a leer desde el versículo 13, 10, perdón. Nehemías 13, versículo 10. Si, si puedes leer lo anterior, está hermoso, ¿ok? Para que después lo leas, pero por el tiempo vamos a leer solamente del 10 en adelante. Nehemías 13, mira, dice, encontré asimismo que las porciones para los levitas, bueno, no, tenemos que leerlo desde el principio mejor, porque vamos a empezar desde el versículo 1. Dice, en aquel día se leyó el libro de Moisés, o sea, ¿qué se está refiriendo cuando dice el libro de Moisés? O sea, la Torá, ¿verdad? Dice, y oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y los moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió maldición en bendición. Cuando oyeron esto, cuando oyeron pues la ley, o sea, la Torá, separaron de Israel a todos los mezclados con los extranjeros. Entonces, ¿qué estaba pasando aquí? Ellos ya se habían olvidado de qué? De la Torá. Y cuando ellos sacan el plano, ¿no? El blueprint y empiezan a ver, dice, oh, aquí dice que no nos debemos de mezclar con esta gente. Y todos ellos los tenían ahí adentro del templo. ¿Y qué empezaron a hacer? Los empezaron a sacar, ¿no? Se empezaron a hacer esa distinción. Versículo 4, y antes de esto el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa, ¿qué era la cámara de la casa? El almacén, ¿qué era qué? El alfolí, ¿ok? Cuando aquí dice la cámara de la casa, se está refiriendo al alfolí, a ese almacén, ¿ok? Y mira lo que habla acerca de eso. Dice, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Elohim, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo, el grano del vino y del aceite, y que estaba mandado dar a quién? A los levitas, o sea, lo que leímos anteriormente. Pero ¿qué había pasado? Perdón, a los cantores
y a los porteros y a las ofrendas de los sacerdotes. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara y dije que se limpiasen las cámaras e hice volver ahí los utensilios de la casa de Dios y las ofrendas y qué más y los inciensos. O sea, ¿qué habían hecho? Habían dejado de llevar las ofrendas para guardarlas ahí, los diezmos y todo, y, y habían hecho ahí como, imagino, una sala, ¿no? Digan. Mm. Exacto. Ajá. Sí, o sea, y cuando nosotros leemos en referencia a lo que es la parashá, ¿no? Éxodo capítulo 25, ¿qué era lo que tenían que traer ellos? Contribuciones. No es de que iban a traer dinero, no es de que iba un hermano a dar un cheque o el otro cash, ¿no? Sino que traían literalmente, iban a traer las contribuciones, literalmente lo que se necesitaba. El oro, ¿qué más? La madera, la tela, o sea, todas las cosas. Entonces, como dice la hermana, se necesitaba ese lugar para almacenar. ¿Dónde estábamos? En el versículo 10, ¿verdad? Y encontré asimismo que las porciones para los levitas no se les habían sido dadas y que los levitas y los cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. ¿Sí ves la tristeza? O sea, lo triste que es nosotros olvidarnos de ese manual de instrucciones, porque ahí inmediatamente empezamos a errar. O sea, le damos, pero lejos del blanco. Y los que habían de recibir, los levitas y todos esos que hacían el servicio, habían tenido que regresar al campo, a su trabajo, o sea, a trabajar para poder vivir. Versículo 11. Entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. ¿A qué? Al alfolí, ¿no? Para que se nos quede grabada esa palabra. Y puse por mayordomos a ellos, al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedais y al servicio de ellos Hanán, hijo de Sacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Entonces, cuando nosotros vemos este tema o de las ofrendas, del alfolí, de todo esto, nosotros tenemos que, para poder entenderlo, tenemos que estudiar esta parte. Yo sé que nosotros hoy en día damos nuestro diezmo, damos nuestra ofrenda, ¿ok? Lo estamos dando tal vez al pie de la letra. La verdad no sé si todavía lo estamos haciendo, pero estamos aprendiendo. Y en cuanto aprendamos tal vez que lo estamos haciendo de una forma
que no es correcta, pues, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la palabra hebrea para corregir? Tikum, ¿ok? ¿Qué es qué? Corrección. Entonces, nosotros hoy en día no tenemos un templo, no hay un alfolil en el cual nosotros pudiéramos traer, ¿no? ¿Cómo se dice? El fruto de nuestro trabajo y poder almacenarlo. Y por eso, ¿quién recuerda esas palabras de Yeshua? Vamos a Mateo capítulo 6. Por eso, con este entendimiento, yo creo que podemos ahora entender lo que Yeshua nos dice en Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, miremos. Versículo 19 y versículo 21. Como dice, no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros ¿dónde? En el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan. Entonces, nosotros ahora no tenemos un templo, un tabernáculo físicamente donde podemos hacer, pero ¿se ha anulado esa ley? ¿Se ha anulado ese mandamiento de todavía hacerlo? Claro que no. Simplemente que Yeshua nos está diciendo, ¿ok? Que lo hagamos, pero nosotros ahora hacerlo, no lo vamos a hacer como lo hacían ellos, porque no podemos. O sea, no somos campesinos, no somos agricultores. ¿Cómo crees tú que nosotros ahora lo podemos hacer? ¿Cómo nosotros hoy podemos guardar este mandamiento tan importante de nosotros poder cumplir la voluntad del Padre y no salirnos fuera de lo que está escrito? Vamos a Deuteronomio capítulo 15, a ver si lo podemos descifrar. Deuteronomio capítulo 15. Mira lo que dice, vamos a leer del versículo 7. ¿Estamos ahí? Dice, cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, ¿qué es menesteroso? Algún necesitado, ¿no? Dice, en la tierra que Yahweh tu Elohim te da, dice, no endurezcas tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano, pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Y mira lo que dice el versículo 9, bien importante. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso. ¿Cuál era un pensamiento perverso? Que podías decir a ti mismo, viene el hermano a pedirte, hay una necesidad, pero tú dices, ay, el próximo año es el año Shemita, ¿no? O sea que si el hermano no me alcanza a pagar, para el próximo año le tengo que perdonar la deuda. Mira, mira lo detallado que es
es el Padre. Cuídate de no, ¿qué dice? Cuídate de no tener en tu corazón este pensamiento perverso, diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano, menesteroso para no darle. Porque mira lo que dice, porque él podrá clamar contra ti a Yahweh y se te contará por pecado. Sin falta le darás y no serás mezquino, de mezquino corazón, que es que de tacaño, ¿no? Mezquino, ¿alguien tiene una otra versión? Ok, entonces no es tacaño, ¿verdad? No serás mezquino, o sea, no serás como tal vez de grosero, ¿no? ¿Sí? ¿O sí? Ok, ok. Si ve, mi español está bueno. Dice, no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Yahweh tu Elohim en todos tus hechos y en todo lo que emprendas, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Y por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano y al pobre y al menesteroso en tu tierra. Entonces, si nosotros hoy en día no podemos dar de acuerdo como ellos daban en la forma agricultural o en la forma de semilla o de, ¿cómo se llama? De harinas, ¿cómo lo podemos hacer? Pues a través de nuestro dinero, ¿no? Porque ese es el fruto de nuestro trabajo. Tal vez en los tiempos de antes venía la persona a pedirte un vaso de leche, ¿no? O como en nuestros países, ¿no? Que vas con el vecino y le pides azúcar, ¿no? O le pides un huevo, o, o así. Hoy en día, pues no hacemos aquí, especialmente en la cultura de Estados Unidos, no se hace eso, sino que la gente, por medio del dinero, es como obtiene las cosas. Entonces, nosotros todavía hoy en día podemos ejercer este mandamiento. Porque el punto central, ¿cuál es? Es de que no haya personas necesitadas en medio de nosotros. Necesito terminar ya, ¿verdad? Vamos a terminar con Segunda de Corintios, porque yo creo que es bien importante nosotros uh, entender esa parte, ¿ok? Uh, Segunda de Corintios. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios capítulo 9. Y quiero terminar con esto. ¿Por qué? Porque eso, otra vez, esto es algo que nosotros, los que venimos del cristianismo, estamos muy familiarizados con este versículo. Pero, no, 2 Corintios capítulo 9. ¿Sí? Que la hermana Wendy ya se me está adelantando, ¿verdad? Es que es verdad. Y nosotros, al estudiar la parashá, la porción de la Torá, ahora podemos entender más correctamente lo que dice Pablo. Porque ¿qué dice en el versículo 7? Leamos el versículo 7, ya que la hermana me, se me adelantó. A ver. Dice, cada uno como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre.
Entonces a nosotros se nos enseñó de que la ley nos decía que teníamos que dar esto, ¿no? Porque eso es lo que decía la ley. Pero como ahora estamos bajo la gracia, ¿qué tenemos que dar? Conforme, ¿cómo dice aquí? Como cada uno se propuso en su corazón. O sea, ¿qué entendemos con eso? ¿Cómo lo interpretábamos? Yo lo interpretaba como que como cada hermano quiera, ¿no? O sea, como cada uno le plazca, pero ¿cuál era lo importante? Que lo diera con un corazón alegre, que lo diera de voluntad. Pero ya vimos qué fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó cuando el pueblo adoró a su manera? ¿Qué pasó? Terminaron en la idolatría. Entonces, sería correcto que nosotros siguiéramos diciendo, no, que cada uno dé conforme el hermano quiera. No es. ¿Por qué? Porque lo que Pablo está diciendo aquí, él no está diciendo algo nuevo. Él está diciendo exactamente lo que dice en Éxodo capítulo 25. Todas esas ofrendas, terumá, tenían que ser dadas como de voluntad. O sea, no por obligación. Todo lo que se necesitaba para construir el tabernáculo se tenía que dar como de voluntad y con un corazón alegre. Entonces, cuando Pablo dice aquí, él no se está refiriendo como a cada hermano le plazca, como a cada hermano pueda, como cada uno le parezca bien. Lo importante es que lo dé con alegría, con gozo. No, hermanos, no es así. Cuando Pablo dice que como cada uno se propuso, lo que él estaba refiriendo es como cada uno ya sabía lo que tenía que dar. O sea, el yo proponerme quiere decir que si mañana voy a empezar a trabajar o el lunes voy a empezar a trabajar, yo ya estoy planeando la ayuda que voy a dar o la contribución que voy a dar para la próxima semana. O sea, yo ya tengo en mi presupuesto, en como tú lo hagas, yo ya tengo eso establecido. No es de que va a llegar el día que el pastor está orando por la ofrenda y simplemente, oh, me acordé. ¿Y qué es lo que hacíamos? Sacábamos, ¿no? Rápido, aquí está. O tal vez escribías un cheque. Hermanos, no es así. Cuando Pablo dice, como cada uno se propuso, es ¿por qué? Porque lo estás haciendo con planificación. Tú estás entendiendo de que si vas a ir a trabajar, el Padre te va a proveer. Y tú sabes que hay necesidades. Y tú sabes de que el Padre nos está mandando a contribuir. Entonces, ¿qué hacemos cuando llegamos? ¿Qué hacemos cuando llegamos, por ejemplo, nosotros a la congregación? Simplemente yo lo que hago cada semana es simplemente oro por esas ofrendas o por esos diezmos. Pero ya no hago como hacía antes, que durante ese momento yo sacaba un versículo de la Biblia para tratar de persuadir a los hermanos, de hacerles caer en cuenta, hey hermano, tienes que dar. No, no es así, porque nosotros tenemos, eso es algo que el Padre nos tiene que poner en nosotros. Y si tú entiendes lo bueno que Él ha sido contigo, si tú entiendes cómo Él te ha bendecido, tú lo vas a dar. No va a haber necesidad que ningún hombre, ningún pastor, ningún líder te tenga que decir, hermano, tienes que dar. No, porque ese es tu deber, es nuestro deber. Porque ¿qué es lo que dice cuando Él dice en Éxodo 25? En unas versiones, creo que en la versión que yo tengo, en la Reina Valera que estoy usando aquí, dice en Éxodo 25,
Dice, dile a los hijos de Israel que tomen para mí. ¿Qué? ¿Cómo dicen otras versiones? ¿Alguien tiene algo diferente? Que tomen, que aparten. Pero cuando tú miras en el hebreo, la palabra tomen es más apropiada, es más alineada. Porque ¿qué es lo que está diciendo cuando él dice toma? O sea, te está pidiendo, te está diciendo que traigas una contribución, pero ¿qué crees que está haciendo a la misma vez? O sea, lo que él está haciendo en ese momento es de que él mismo te está proveyendo lo que tú tienes que dar, lo que tú tienes que contribuir. Por eso dice, toma para mí. O sea, nosotros vemos, ok, yo tomo eso, no, pero él está diciendo, toma. O sea, tú lo vas a dar, pero ¿de quién va a venir? De él. Él es el que nos lo da. Entonces, ¿él tiene necesidad de todas estas cosas? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué nos pide que hagamos esto? Por el bien de nosotros. Porque si nuestra mente no está bien alineada y tú te vas a trabajar esta semana y tú dices, oh, y con lo que voy a ganar, voy a hacer esto y voy a gastar esto y voy a comprar esto. O sea, imagínate cómo nosotros nos desviaríamos a las riquezas de este mundo. Pero en cambio, ¿cuál es, cuál es nuestro punto más importante o lo que nosotros más apreciamos? Es de que de lo que yo voy a ir a trabajar, Él me va a permitir traer esa porción, traer esa ofrenda. O sea, cuando nosotros ya vamos con esa idea, ¿qué es lo más importante ya para nosotros? ¿Lo que invertimos en este mundo? ¿O lo que invertimos? ¿Qué era lo que Yeshua, qué era lo que leímos que Yeshua dijo? No, no almacenen, ¿no? No hagáis tesoros en la tierra. Entonces, todo lo que tú y yo contribuimos para la obra, todo eso se está atesorando. O sea, todo eso se te está tomando en cuenta. Entonces, para mí ya lo más importante no es lo que estoy invirtiendo en este mundo, no son las riquezas, porque él solamente me pide el 10%, pero me queda el 90% para yo poder hacer lo demás. Pero ¿qué ha sucedido? Que ya en eso mi mente ahora está centrada y ahora sé qué es lo importante. Lo importante no es simplemente adquirir riquezas, sino poder ayudar a alguien en necesidad. Eso es el punto central. Y eso es lo que nos ayuda a nosotros a mantenernos alineados. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie. Casi se me acaba la voz. No sé por qué. Pensé que no iba a aguantar, pero sí logré terminar. Amén, Padre. Yahweh nuestro Elohim, Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Padre. Gracias porque tú nos muestras, Padre, lo hermoso que es no solamente tu Torah, Padre, sino toda tu escritura, Padre. Como ese plano perfecto, Padre, que tú le diste a tu pueblo, que tú nos diste, Padre, es lo que ahora está trayendo orden a nuestras vidas, Padre. Permítenos, Padre, que como ese pueblo en los tiempos de Nehemías, nosotros también hagamos corrección, Padre. Que corrijamos cualquier cosa que no estemos haciendo, Padre, de acuerdo a tu palabra. Ayúdanos, Padre, para que en el proceso podamos bendecir a esos que están haciendo tu obra, Padre. A esos levitas del día de hoy que están parándose en la brecha, Padre, para poder llevar ese mensaje, Padre.
Ayúdanos a no olvidarnos de ellos, Padre. Ayúdanos a continuamente, con un corazón generoso, con un corazón alegre, Padre, dar las contribuciones que tú nos pides, Padre. Que no nos duela, que no tengamos ese pensamiento perverso, Padre, porque todo viene de tu mano, todo viene de ti, Padre. Tú eres el que nos das para poder dar. Y entre más demos, Padre, más tú nos darás. Así que, Yahweh, yo te doy gracias, Padre. Gracias por esta palabra, Padre, que tú nos has dado. Yo te pido para que tú la hagas brotar en nuestra vida, Padre. Y para que nos ayudes a entender cada día y cada semana más el propósito, Padre, de nuestras vidas a través de la Torá. Así que te bendecimos, te damos gracias y todo esto te lo pedimos en tu nombre, Yeshua, nuestro Mesías, Rey de Israel. Amén, amén y amén.